de la carretera de Caracas a La Guaira, obstaculizados por la enorme avalancha de rocas y lodo que se produjo durante el recio y continuado aguacero del martes 29 de noviembre pasado. Peligroso desprendimiento en el lugar denominado Mare Arriba. Cantidad de piedra y tierra que cubrió totalmente el puente de la Vuelta de Mare interrumpió el tránsito durante varias horas. Los esfuerzos del Ministerio de Obras Públicas lograron en pocas horas abrir un camino de emergencia que permitió restablecer el tránsito. Escombros de casas arrastradas por las aguas en su carrera hacia el mar. La desolación reina entre las numerosas familias que han perdido sus viviendas y todo cuanto en ellas poseían. Vista de la casa en donde una madre, haciendo desesperados esfuerzos, logró salvar a sus dos menores hijos del ímpetu de la corriente. El río de Maiquetía, en donde desembocan las aguas de las quebradas Quenepe, Piedra Azul y Quebrada Seca, creció y se desbordó por las calles de Maiquetía, arrasando gran número de viviendas y causando pérdidas de vidas y grandes daños a la propiedad. Hundimientos y destrozos producidos por la impetuosa avenida de las aguas en la calle de las Perlas en Maiquetía. Tanques del servicio público suministran agua potable a los damnificados por el siniestro. De Obras Públicas envió inmediatamente numerosas cuadrillas de trabajadores, así como un contingente de camiones, tractores, patroles, maquinaria moderna que con energía y presteza ha trabajado en remover las avalanchas de piedra y lodo que obstruían las vías públicas.
carretera de Caracas a La Guaira, en la cercanía de la Regresiva, obstruida por un gran derrumbamiento del cerro ocurrido en la madrugada del viernes 2 de diciembre. Cuadrillas de obreros del Ministerio de Obras Públicas que inmediatamente comenzaron a despejar la carretera. Una pala mecánica montada sobre camión del equipo especial que para estos casos tiene el Ministerio de Obras Públicas contribuye con su eficaz trabajo a despejar la carretera en corto tiempo.